Y hoy vamos a conversar sobre análisis operacional. Es una herramienta que usamos los analistas de métodos para investigar las actividades que agregan y que no agregan valor. ¿Con qué finalidad? Con intentar eliminar o reducir las que no agregan valor, pero además buscar la eficiencia de las que sí agregan valor. ¿Cómo hacemos el análisis operacional? A través de 10 principios. Los primeros 5 son propósito de la operación, diseño de partes, tolerancias y especificaciones, materiales, procesos de manufactura. Los otros 5, equipos, herramientas y tiempos de preparación, condiciones de trabajo, manejo de materiales, distribución de plantas y principios de economía de movimientos. ¿Cómo analizamos estos principios? Los vamos a analizar a través de una serie de preguntas o de cuestionamientos. Analicemos el primero, el propósito de la operación. Este se da, ¿verdad?, por una mala planificación del proceso o por facilitar una siguiente operación debido a la inadecuada operación que le precede. Y en fin, hay un sinnúmero de elementos que están involucrados en una operación. Las preguntas que nos pudiéramos hacer, bueno, aquí tenemos una serie de preguntas, no son todas exhaustivas, podemos quitar algunas preguntas, podemos agregar otras como analistas, pero la idea es que logremos analizar este principio con profundidad para poder obtener propuestas de mejora. Analicemos algunas de las preguntas para que veamos cómo se aplica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la operación? Entonces, cuando estemos analizando una operación, entonces definimos cuál es su objetivo. Si es necesaria, no debemos hacer esa pregunta porque es necesaria, pero además, si podría eliminarse total o parcialmente. Veamos un caso, veamos un ejemplo. Tenía una fábrica de ropa deportiva donde ellos compraban la tela y la tela venía muy arrugada. Tuvieron que diseñar una estación de planchado de la tela. Luego, posteriormente, se analizó, se estudió y cambiaron el material. Cambiaron una tela que se llama labilisto, o sea que no se arruga. ¿Y qué pasó con esta operación de planchado de tela? Se eliminó. Entonces, ¿podría eliminarse total o parcialmente? Sí. ¿Por qué? Porque se hizo un análisis, se cambió el material y entonces esa operación podía ser eliminada. Veamos el siguiente principio, que es el diseño de partes. ¿Cuál es la intención? Simplificar los procesos, facilitar los procesos. Algunas de las preguntas, ¿cuáles son? Las partes son todas necesarias. Los elementos de producto son todos necesarios. Los elementos de diseño permiten un ensamble más sencillo. Quizá no necesito tuercas, quizá no necesito arandelas. O sea, puedo quizás sustituir por un engranaje más sencillo, más fácil, así como lo hacen los lapiceros. Encaja la tapa del lapicero y a presión es suficiente. El tercer principio es de materiales y la intención es encontrar un material más económico, más fácil de procesar y que sea un uso económico de los materiales. Algunas preguntas, algunos cuestionamientos que nos podemos hacer. Un material distinto cumpliría las funciones a un costo menor. Aquí tenemos que revisar lo que hay en el mercado. ¿Qué materiales hay en el mercado que puedan cumplir con la misma función y que puedan generar la misma calidad del producto que estoy elaborando o del servicio que estoy ofreciendo? Entonces, los desechos son recuperables. Aquí les puedo presentar otro ejemplo. Tenía una amiga que tenía una fábrica de carteras. Todo ese material de desecho o material que quedaba, ¿verdad?, después del corte de las caras de las carteras y de los lados de las carteras, era desechado. ¿Qué hicimos? Generamos un nuevo producto que fueron las llaveros de cuero, y con eso entonces recuperábamos parte del material que era desechado. Entonces teníamos un nuevo producto, ya teníamos carteras, teníamos llaveros y bueno, de esta manera entonces se usaba de una mejor forma el material. Vamos al cuarto principio, que es tolerancia y especificaciones. Y la tolerancia es el margen entre la calidad lograda en la producción y la diseñada. Y las especificaciones es el conjunto de normas o requerimientos al proceso para que el producto terminado quede tal cual como se diseñó. Aquí hay varias preguntas que nos podemos hacer, pero aquí es importante reconocer que cuando las tolerancias son más estrictas, elevan los costos de producción. ¿Por qué? Porque quizá yo necesite tener maquinaria tecnológicamente avanzada y para poder manejarla necesito un operario más capacitado, con otras destrezas. Y por supuesto, eso incurre en más costos. La idea es que la tolerancia no sea, fíjense ustedes esta pregunta, la tercera, las tolerancias son menores de lo necesario. O sea, son muy estrictas las tolerancias. Ese tipo de elementos y de especificaciones
Es bueno de tenerlas claras. ¿Por qué? Porque así el operador y el proceso no se desgasta en una calidad o en una tolerancia tan estricta que de repente no haga falta. O por el contrario, cumplo con las tolerancias estrictas que necesita el proceso, porque es un eje que va a ser ensamblado dentro de un O-ring, dentro de una tuerca, dentro de otro elemento que necesita alta precisión. Entonces, bueno, es revisar todos esos procesos. El siguiente principio es procesos de manufactura y aquí pudiéramos preguntarnos o intentar mecanizar las operaciones manuales. Veamos algunas de las preguntas. Las partes son todas necesarias. ¿Puede emplearse un mejor equipo de maquinado en las operaciones? ¿Es factible la automatización? Entonces, cuando pensamos en automatización, sepamos que cuando automatizamos es para lograr mayor capacidad de producción y debemos saber la capacidad o la necesidad que hay en el mercado para poder satisfacerla. Si estamos con una capacidad máxima, pero no logramos satisfacer el mercado, entonces es tiempo de pensar en automatización. Cuando hablamos de producción, cuando hablamos de servicios tecnológicos, también, ¿verdad? También tenemos que pensar en automatización, automatizar los procesos para poder atender de forma adecuada a esos clientes o esos leads que nos están llegando. Pasamos al principio 6, que es relativo a equipos, herramientas y tiempos de preparación. Aquí la idea es minimizar el tiempo de preparación. Tenemos algunas técnicas como la SMED y la OTED, que son las que usamos para disminuir esos tiempos de preparación. Y es bueno saber y reconocer que la preparación, bueno, se puede mejorar y, bueno, analizar cómo la vamos a mejorar. Si las piezas producidas son inspeccionadas sin retardos, sobre todo las primeras. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que cada una de las piezas que continúa con la calidad adecuada. El principio 7 tiene que ver con las condiciones de trabajo y podemos preguntarnos, por ejemplo, las condiciones de iluminación, si es suficiente la iluminación, la ventilación, la temperatura del ambiente de trabajo, si cumplen las normas vigentes, porque sabemos que mientras los operadores estén en un área de trabajo cómoda, segura, ventilada, pues la producción va a ser distinta, va a ser muchísimo mejor. También hablamos del 8º principio, que tiene que ver con el manejo de materiales. La idea es entonces también emplear equipos mecanizados o automáticos. El manejo de los materiales debe ser con el cuidado correspondiente dependiendo del material. Y algunas de las preguntas son: ¿la manipulación del material podría reducirse? ¿El transporte del material podría acortarse o hacerse más rápidamente? Pudiéramos entonces nosotros pensar en que podemos incluir medios de transporte dentro del proceso que me puedan minimizar los tiempos de traslado y hacer más eficiente el manejo de materiales. El 9º principio tiene que ver con distribución en planta. Entonces sabemos que tenemos varios métodos: distribución por proceso, distribución por producto y distribución mixta. Entonces aquí pudiéramos revisar si las áreas de almacenamiento están perfectamente definidas, si los pasillos son de fácil acceso para los operarios, los materiales y los equipos, y qué elementos dentro de las distribuciones son redundantes. Entonces tenemos que hacer una revisión periódica de lo que es la distribución de planta para poder lograr entonces hacer redistribuciones que nos permitan el flujo del proceso más armónico y más continuo. Y el último principio es el principio de economía de movimiento. Está relacionado con el cuerpo humano, con la distribución del lugar de trabajo y con las herramientas y equipos. Entonces, fíjense ustedes que estos principios los desfragmentamos para hacer un análisis operacional. Pero cuando, por ejemplo, decidimos cambiar un material, porque nos damos cuenta que un material más económico puede suplir al material que estamos usando actualmente, posiblemente hayan cambios en condiciones de trabajo, en procesos de manufactura, en el objetivo de la operación. Entonces, quiere decir que cuando yo hago un cambio dentro de la operación, esa desfragmentación que hacemos para el análisis es lo que nos va a permitir, o de la tarea, muchos principios pueden verse involucrados, ¿verdad? Y es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en estrecha relación, pero para efectos de análisis nos conviene esa segmentación. Entonces, bueno, esto ha sido todo lo que es análisis operacional y nos vemos en otra entrega.